Bueno, se han cambiado autoridades y hoy se ha posesionado al nuevo ministro de Minería, a Fernando Iván Vázquez Arnés, un hombre ligado a la minería, un hombre que de verdad conoce perfectamente, conoce muy bien el tema de la minería. Desde nacimiento hasta este momento lo ha conocido bastante bien. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Un verdadero gusto, ministro, darle la bienvenida y que nos pueda explicar, de entre varias de las tareas y responsabilidades que tiene, el sector minero es muy grande, muy complejo y muy importante en nuestro país, con grandes ramales que son los que tienen que ser atendidos. Unos son las empresas, otros son los sindicalizados y otros son los cooperativistas. Me imagino yo, y a tiempo de saludarlo y agradecerle nuevamente, la primera tarea será garantizar la forma en la que se vuelva rápidamente al reinicio de actividades. ¿Cómo se va a hacer aquello? Bienvenido. Gracias, Jorge. Buenas noches. Inicialmente quisiera agradecer la confianza que depositó la presidenta Janine Áñez en mi persona y, como usted dice, en un momento bastante crítico donde paralizaron más de 43 días las operaciones y ahora deben reiniciar. Frente a esa situación, nosotros hemos estado acompañando a partir del decreto supremo 4229 del 29 de abril, donde ya prácticamente da un reinicio. Sin embargo, el Ministerio de Minería el día 30 de abril generó una resolución multiministerial entre los ministerios de Salud, de Trabajo y Economía, para mostrar cuál tendría que ser el procedimiento para el reinicio de estas actividades. Ahora que quisiera también mencionar que este reinicio no es inmediato, como se lo cree. En todas las operaciones mineras tienen que pasar por tres etapas, me animaría a decir. La primera, que en este momento están en una reorganización, un análisis de sus planes, una reconsideración de sus programas de operaciones. Luego, la siguiente semana ya iniciarán con las visitas a las operaciones mismas dentro de la actividad subterránea, verificar que no hayan algunas rocas sueltas y lo que en el término minero se denomina harán el tojeo, ¿no? Para verificar que no existen, reitero, estas rocas sueltas. En los ingenios harán las respectivas verificaciones. Entonces eso llevará un tiempo estimado de unos 4 días. Y creo que estarían ya dentro de una semana iniciando las primeras operaciones ya con la misma explotación o actividades de beneficio en los ingenios. Esta semana ha sido un poco de organizarse. Sí. La próxima semana va a ser el tema del análisis, de la evaluación, de ver cómo están las bocaminas, de ver cómo... de toda la operativa. Exactamente. Y a partir del 17 ya volvería todo a trabajar. Sí, puede ser relativo a aquello, pero sí tendrían que pasar por esas 3 etapas. Ahora, como están las cosas en el mundo, reactivar la minería en Bolivia, ¿cuál es el beneficio? El precio de los minerales ha bajado considerablemente en varios de los mercados internacionales. ¿Cuál es la ventaja, cuál es el beneficio de reactivar la minería ya casi de inmediato? Bueno, aquí estaríamos poniendo en juego o la parte económica o la vida, ¿no? Vemos que los valores que nos muestra el Ministerio de Salud es preocupante, ¿no? Pero al mismo tiempo, por la forma que nos dejaron el país en una situación bastante crítica, ¿no? Donde no existen industrias formales con los que sí es mucho más fácil hacer un protocolo de bioseguridad que nos permitiría hacer un trabajo considerando ante todo el distanciamiento y la utilización de insumos, ¿no? Sin embargo, no estamos en ese escenario, por un lado. Por otro lado, también ya los operadores mineros y la sociedad, ¿no? Tienen necesidad de reiniciar porque hay muchas personas en Bolivia. Debe ser más de la mitad quizá de los 11 millones que somos,
que requiere dar inicio. La minería tampoco está alejada de aquello, ¿no? Y tendrá que reiniciar, ¿no?, las actividades. Ahora tal vez podríamos pensar en algunos casos sí están dedicándole el mayor tiempo a las etapas, otros iniciarán probablemente un poco antes y el resto un poco después con la misma explotación o beneficio en sus ingenios. Muy bien, luego le voy a hablar de Huanuni. En el caso de Potosí, usted que ha estado viendo y conoce perfectamente, ¿cuál de los departamentos será el primero en que ya está en condiciones? La gente en Potosí, los cooperativistas, los sindicalizados. Lo de Huanuni lo dejo un poquito para el final porque ese es un tema un poco más delicado. Bueno, con referencia a los operadores de Potosí, ¿no?, aunque la minería se realiza tanto en Potosí, en Oruro y también en el sector de La Paz, en la provincia de Larecaja hasta Sorata, pero analizando de manera particular, digamos, el departamento de Potosí, existen los tres actores mineros. Están las cooperativas, está la minería privada y la minería estatal, ¿no? En cada caso deberíamos partir que nos han enviado en los correos que ha creado el ministerio, ¿no?, ya muchos actores mineros de los tres sectores, los protocolos de bioseguridad, en algunos casos con bastante detalle, en algunos casos no tanto, pero consideramos que al colocar esos datos ellos están preveyendo ya las medidas para evitar o minimizar el contagio. Ahora, sindicalizados y cooperativistas están en condiciones de cumplir las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el lavado de manos y todo aquello. ¿No es que volver a operaciones se podría convertir en un problema? A ver, yo considero que dentro de las operaciones ellos van trabajando en parajes de a 3 personas o 4 cuadrillas, como se llaman, ¿no? Entonces, ahí ellos están alejados. Durante la entrada, sí, es muy posible que podría existir. Sin embargo, no creo que ninguno de los operadores mineros tenga mínimamente un sector donde ellos no estén usando los detergentes para el lavado de manos o algunas medidas como si bien no necesariamente pueden ellos entrar a trabajar con las máscaras de seguridad, porque el trabajo mismo en interior mina también a veces no es muy práctico. Sin embargo, sí ellos colocan el sector cooperativo y a muchos también el sector estatal algunas pañoletas para evitar que el polvo, el material particulado ingrese por la nariz. Entonces creo que sí estarían preparándose. Ministro, ¿qué va a pasar con Huanuni? Más allá de la actividad minera en Huanuni, el municipio es uno de los municipios de alto riesgo. Ha habido mucho problema con el tema de Huanuni. Dentro de los municipios de alto riesgo en Oruro está precisamente el de Huanuni. ¿Cómo van a poder volver a operaciones bajo los parámetros de salud que han identificado a este lugar, que no es en estos momentos un lugar en el que se pueda flexibilizar la cuarentena? Sí, Huanuni es un caso especial, donde existe el mayor número de infectados, ¿no?, entre las provincias de Oruro, pero al igual que el resto de las operaciones, yo considero que al estar fuera de la operación, están también en contacto con las personas. Ahora, ellos sí deberían tomar las medidas de protección con un tanto más de seriedad. Sí, considerarlo mucho más en serio. Creo que es una empresa bastante seria, con una cantidad de personas que superan los 3.000, el número de 3.000, y creo que por ese tamaño de empresa considero que sí estarían apegados mucho más a los protocolos de bioseguridad. Que tendrían que hacer. Tendrían que estar necesariamente. Eso se va a fiscalizar, eso se va a controlar.
Sí, nosotros después que pase esta etapa de inscripción, como la hemos llamado, tendríamos que hacer las visitas sorpresa no solo a Huanuni, sino a las diferentes operaciones, no con el ánimo de hacer un seguimiento a la misma producción, sino visitando a las operaciones que tomen los recaudos. Al cumplimiento de las medidas de bioseguridad como corresponde. Ministro, yo le agradezco mucho, de verdad, por haber estado con nosotros, queríamos conocerlo. Es importante, trabajo complicado al que usted se ha metido, es muy compleja la minería en el país. ¿Qué vamos a hacer con el tema del precio del mineral? Y con esa pregunta finalizo. Bueno, a ver, los precios de los minerales. Primero, si hablamos del oro, él está en mucho ascenso, ¿no? Cada día mucho más, porque es el refugio para muchas industrias. El resto de los minerales sí está deprimiéndose un tanto, yo lo llamaría, justamente por el cierre de las fronteras de los países como China y los otros que nos compran los concentrados de mineral. Creo que esta pandemia ha seguido una curva donde en algunos sectores ya está en descenso de la meseta máxima y ellos van a comenzar a bajar también, a liberar sus industrias, y tenemos la esperanza que de manera correlativa, entre tanto, ellos aperturen, nosotros entraríamos en producción. En operaciones. Y las cotizaciones en función a la oferta y demanda también van a llegar a su regularidad. Pero no creo que haya caído de manera tan catastrófica como en épocas anteriores, donde sí han cerrado operaciones mineras. Muy bien, ministro, de verdad un gusto. Mucha suerte en el trabajo. Gracias, Jorge. Le agradezco mucho. No, Jorge, el agradecido soy yo y estamos a su disposición. Bueno, ya sabe, esta es su casa, así que en cualquier momento lo vamos a estar esperando. Nosotros tenemos el resumen de lo más importante de la jornada.